en principio yo creo que lo que nos lleva a decir, bueno, voy a probar esta otra posibilidad, que es, en vez de querer cambiar lo que está haciendo, escucharlo. Yo creo que tiene que haber una información del entorno que lo traiga. Digo, estar escuchando este podcast de pronto y decir, claro, mirá cómo el hecho de siempre estar rechazando lo que es me hace estar siempre en un estado de sufrimiento. Inmediatamente aparece alguna sensación de sufrimiento y la queremos cambiar. Claro. Y ese intento de querer cambiarla hace que nunca pueda darme cuenta de qué está queriendo aparecer a través de esa experiencia de sufrimiento. Okay. Queremos cambiar las cosas sin primero darnos cuenta de qué nos están trayendo. Y el Tantra nunca te va a decir que pasa algo distinto a lo que está pasando. Es simplemente, esto que está pasando, vamos a reconocerlo, vamos a habitarlo, vamos a observarlo. Digo, más desde afuera es observarlo, más desde adentro es habitarlo. Pero es esto, vamos a relacionarnos con lo que está haciendo. Que todo esto es dentro también de un clima de mucha amabilidad. Como en esto que para mí es importante destacar de que no podemos nunca estar haciendo algo distinto a lo que estamos haciendo. En este episodio hablamos con Wem, o Marcos Wertheimer, de qué es el Tantra. Wem es el creador de Casa Volcán, un espacio que brinda talleres y formaciones de Tantra. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es brindar formaciones de Tantra, talleres de Tantra? Es un espacio como para vulnerabilizarse, para conectar con ese ser que está detrás de las capas y tener ese espacio seguro para hacerlo y aprender esas nuevas herramientas que quizá no fuimos aprendiendo a lo largo del camino de cómo vincularnos con los otros o con nosotros mismos. Así que para mí es un placer grabar este episodio con Wem y ojalá lo disfruten. Bienvenidos a Odisea. Bueno, gracias por estar acá. Para mí es un verdadero gusto recibirte en este espacio virtual. Y bueno, la intención siento que es compartir un poco de qué es Tantra, de tu camino y que sea medicina y sabiduría para ambos y también para cualquier ser que lo escuche, como que si le cae alguna fichita o si dice como, interesante esto, que le llegue, estaría lindo. Así que bueno, gracias por estar acá. Si te parece empezamos con pregunta obvia, pero ¿qué es el Tantra? Obvia para vos, no por... Sí, ¿no? La respuesta. Creo que es bastante poco obvia, de hecho la respuesta. Bueno, gracias por recibirme, por invitarme a jugar este rato. ¿Qué es el Tantra? Me gusta porque en estos varios años en principio no llegué absolutamente a ninguna respuesta posiblemente universal o algo así, ¿no? De qué es el Tantra, y a veces como siento que es una respuesta que se da en cada vínculo, ¿no? Como en cada relación aparece una experiencia más que una respuesta de qué puede estar llegando a ser el Tantra. Total. Y en principio quizás a nivel histórico, por empezar por algún lado, el Tantra nació en ciertas culturas del Valle del Indo hace arriba de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 años, algunos dicen 10.000, y que eran culturas muy particulares que tenían un modo de organización social, un modo de percibir a partir de eso también, un modo de relacionarse que se le llama más, bueno, hay quien lo llama matrifocal o digo, con un foco no puesto en jerarquías de poder, si se quiere, como en las culturas más patriarcales a las que estamos acostumbrados,
sino el foco puesto fundamentalmente en el bienestar comunitario, donde, en lo que se sabe a nivel arqueológico, excavaciones, etc., no hay absolutamente ni una pizca de pruebas de que haya existido algún tipo de jerarquía, y por el contrario, las pocas estructuras que se diferenciaban de un hogar común eran, en Mohenjo-Daro, por ejemplo, una especie de piletón, que sería una especie de spa en términos actuales, con una sala donde pasaban reuniones, fiestas, celebraciones, etcétera, decisiones políticas también, todo en el mismo ámbito. En el mismo lugar ese que estaba. Sí, al lado de los piletones. Y casitas que eran iguales a las otras, pero que donde una de cada 5 o 6 casas más o menos aparecían más que utensilios cotidianos, utensilios que se supone que eran más rituales, como estatuillas y cosas por el estilo. O sea, una de cada 5 casas por ahí tenía ese foco más ritual. Pero más allá de eso no había ni grandes pirámides, ni grandes palacios y esas cosas, no había nada de eso. Claro. Entonces, digo esto como para entrar por algún lado a que el Tantra nos lleva a directamente un modo de estar en el mundo muy distinto al que nuestros cuerpos criados en un ecosistema patriarcal, que es de esa manera, hace más de 5.000 años, conocen, ¿no? Entonces yo siento que el Tantra tiene que ver con algo de un recuerdo y un puente hacia ciertos modos de percibir y de relacionarnos que tienen mucho más que ver con la sensación de que somos una trama que está co-creando cada experiencia en simultáneo con un montón de fuerzas, que la sensación de yo versus el mundo, versus la naturaleza, versus la vida, para conquistarlo y para defenderme de eso. Claro. Y que, quizás para dar un girito más a esto y meternos con cosas que por ahí son más específicas, pero digo, y que no es una sensación de lo entramado que entonces excluya la individualidad. Claro. Porque si no, siento que entramos en esa dicotomía tipo comunismo, capitalismo o cosas por el estilo, ¿no? Donde es lo colectivo o lo individual. Y acá no, acá es ambos, parte de esa danza. Y que quizás también tiene que ver con eso el Tantra, con algo que todo el tiempo hay una mirada integradora, ¿no? Lo que históricamente se le llama un camino de no dualidad. O sea, que no hay bien y mal, no hay esto o aquello, sino que simplemente es la experiencia con su multiplicidad inabarcable vivida desde cada registro particular. Eso podría ser una primera respuesta más como para ir entrando a poquito, ¿no? Porque siento que después eso, lo interesante del Tantra también es que vamos a terminar hablando de cosas extremadamente concretas, como cómo nos vinculamos, cómo cogemos, cómo etcétera. Pero lo interesante es qué hay atrás que lo vuelve Tantra. Y para mí lo que hay atrás que lo vuelve Tantra es fundamentalmente una cierta actitud de inocencia y de misterio hacia cualquier experiencia que vivimos. No sé nada y desde ahí me permito el asombro de lo que es. ¿Y cuál es tu intención con compartir el Tantra? Primero que nada hay algo que me sorprende mucho, que es que nunca jamás dije voy a compartir Tantra. Okay, wow. Cuando empecé fue todo muy rápido y extraño y, o sea, en realidad empecé varias veces. Tuve una primera iniciación con Ramacharya, un chabón más de India, en una cabanita, más túnica, más ese flash. Y la segunda vez la tercera ya fue con un tipo más de acá, donde empezamos a laburar en un vínculo 1 a 1, y a los 2-3 meses empezamos en diciembre más o menos, noviembre, diciembre, y en abril se fue y me dijo, bueno, quédate dando mis grupos. Claro, wow. O sea, los 4 meses, si bien eso yo venía con otros recorridos, fue bueno, tomá. Bueno, dale, arranqué. Total. Wow.
Y me acuerdo como muchos pensamientos al principio, bueno, lo hago hasta que vuelva. Eso no es que había un interés de quiero dedicarme a esto. Muchas veces a lo largo del tiempo pensé en dejar de llamarlo tantra, aunque sea no en dejar de compartir lo que comparto, pero sí en dejar de llamarlo tantra por todas las malas interpretaciones y malas visiones que hay del tantra en lo colectivo occidental. Ya podemos hablar de eso también un ratito. Y sin embargo nunca pude dejar de llamarlo tantra, nunca pude dejar de compartirlo, y eso ya hace varios años que mi vida gira 100% en torno a esto. Y sí creo que hay algo de lo que a mí me inspira de seguir compartiendo esto. Tiene que ver con que es una mirada, como una mirada inocente, amplia, curiosa y atrevida sobre la experiencia humana y muy encuerpada. Yo vengo a estudiar filosofía. Claro. En filo hay partes recontra conservadoras, pero también hay partes que por ahí tienen una mirada así, eso como digo, más inocente y atrevida. Yo he tenido muy grandes maestros dentro de filo con esa mirada, pero poco encuerpada muchas veces, ¿no? Entonces el tantra a mí me dio algo de esa misma mirada que a mí siempre me gustó, cuestionadora y al mismo tiempo inocente, ¿no? Atrevida y al mismo tiempo súper amable y abierta y amplia y receptiva, pero desde el cuerpo, ¿no? Desde bien dirigido desde la experiencia corporal, entendiendo cuerpo y cerebro como un mismo sistema unificado, ¿no? Y también cuerpo y mundo. Total. Pero habitada, ¿no? Y no desconectada como me pasaba muchas veces en filo, que es una cosa que te terminaba doliendo la cabeza todos los días. ¿Y cuál sentís que es como la necesidad de encuerpar, como de pasar de todo esto de la mente al cuerpo? En principio, mi registro es que somos cuerpo. Entonces, somos cuerpo sería... Vos cuando decís yo soy, decís cuerpo. Sí. Digo, eso, siento que cuerpo y cerebro son un sistema unificado donde el estado de mi intestino determina muchísimo mis pensamientos y mis pensamientos determinan mi intestino, y creo un sistema de retroalimentación continua, pero en donde empezamos a desconectarnos del cuerpo, hay una inercia que también se va a traducir a cómo percibimos. Cómo percibimos al mundo, al otro, a uno mismo. Entonces, yo creo que eso, que hay algo de estar en el cuerpo, ¿no? Y poder habitarme mientras me vinculo y mientras experimento la vida. Que si no estoy acá, lo único que va a haber es una reactividad constante y una serie de modos ciegos de vivir, donde si no estamos en el cuerpo, vamos a estar repitiendo lo mismo cada vez. Como que para mí el cuerpo es como el punto de inflexión donde puede aparecer una novedad en cómo nos vinculamos con la vida. Entonces, si no estamos habitándonos desde lo corporal, eso es algo de la experiencia que se da ciegamente, que se da siempre igual. Y que tampoco hay algo de malo en que se dé siempre igual la experiencia, pero convengamos que hoy en día la mayoría de las experiencias humanas están siendo de sufrimiento. Y yo creo que parte de ese sufrimiento tiene que ver con eso, con que hace milenios que se generó esta disociación de lo corporal como el espacio del pecado, o en el mejor de los casos como algo dado por lo divino, pero no como un lugar de experiencia. Digo, el yoga le da un montón de bola al cuerpo, pero como el vehículo del alma. No como un lugar de soy este cuerpo experimentando. O cuerpo y alma son un mismo proceso, que son dos cosas que en los tantras antiguos aparecen. ¿Y vos crees que es como una de las cosas más importantes para cada ser humano? Es como liberar el sufrimiento, o sea, poder habitar el cuerpo como para darle espacio a nuevos patrones que no sean los de sufrimiento. Es una pregunta curiosa y que
para mí nos centra en una de las principales paradojas del Tantra, que es que una de las principales razones, si no la principal razón por la que sufrimos, es por estar en un desacuerdo incesante e impotente con lo que estamos viviendo. O sea, estoy en desacuerdo con la experiencia que está haciendo, quiero constantemente que cambie, y además no lo puedo hacer, no logro que cambie, ¿no? Y eso hacemos con el sufrimiento, y esa es la paradoja. O sea, querer dejar de sufrir muchas veces es lo que hace que sigamos sufriendo. Claro. ¿Por qué? Porque se opone esta experiencia de oponernos a lo que es con la escucha. Y lo que en el Tantra constantemente buscamos nutrir es la escucha. Total. Como que aparece el deseo de dejar de sufrir, y eso eso de alguna forma te separa de observar y escuchar qué es lo que está pasando en el instante. En el sufrimiento, en principio. Digo, eso, siento alguna experiencia de sufrimiento, y en lugar de abrirme a reconocerme en este sufrimiento, a reconocer al otro en su sufrimiento, ver qué hay ahí y qué hay ahí no tiene nada que ver con de dónde viene o hacia dónde va, sino como realmente cómo está siendo la experiencia de sufrimiento, y poder resonar y empatizar, y ante todo, como digo, escuchar. No, inmediatamente aparece alguna sensación de sufrimiento y la queremos cambiar. Claro. Y ese intento de querer cambiarla hace que nunca pueda darme cuenta de qué está queriendo aparecer a través de esa experiencia de sufrimiento. Okay. Y el Tantra, Tantra... hay algo detrás. Hay algo, sí, detrás o durante, digo, en la misma experiencia. Total. No sé si están atrás, tampoco en el sentido de que, por lo menos lo que yo vengo viendo es que cuando abrimos la escucha, está mucho más a mano la información. El tema es que nunca queremos escuchar. Queremos cambiar las cosas sin primero darnos cuenta de qué nos están trayendo, ¿no? Entonces... Pero ¿no queremos escuchar o no sabemos, no nos enseñaron, no nos...? Sí. Evidentemente es algo que culturalmente no está presente. Claro. Y simplemente no aparece como posibilidad, diría yo. Total. Siento que sí, ni no queremos, ni no sabemos. Digo, simplemente no aparece como posibilidad. Total. El hecho de detenernos a escuchar una experiencia incómoda, una experiencia de sufrimiento, y para llevarlo a concreto, no sé, estaba tratando de pensar eso, ¿no? Como digo, puede ser un dolor físico, por ejemplo, ¿no? Como me empieza a doler un poco la espalda y ya rápidamente estoy tomando un diclofenac para que baje el dolor. Claro. En vez de, por lo menos, darme un rato de habitar ese dolor y ver qué está pasando ahí, ¿no? Y qué está trayendo ese dolor. Y quizás es que necesitas descansar un toque. No hace falta que sea una ciencia muy compleja, ¿sí? Pero sí que vivimos en una cultura que tiende mucho a querer anestesiar lo incómodo en lugar de evitarlo y escucharlo. ¿Y cómo pensás que ocurre en un ser como ese deseo de escuchar? Como que nace de un deseo interno, nace de alguna información externa. ¿Por qué de la nada alguien pasa de me duele la espalda y me tomo un diclofenac a me duele la espalda y quizá es mi tercer chakra desalineado? O a eso, me duele la espalda, voy a estar acá todo lo que haga falta hasta enterarme de qué pasa. Total. Que es un poco la propuesta del Tantra, es esa, es como no interpretar, no juzgar, sino habitar. Y en el mismo habitar empieza a aparecer lo que hace falta que aparezca, digamos. Es como un estado de dejar aparecer. Total. Y con eso, permiso, como a veces también la interpretación o los pensamientos son parte de lo que aparece. Como que quizás a veces siento que en muchas corrientes espirituales que he visto es como, no, bueno, aparece la mente y que estás tratando de entender, entonces es como, no, eso está mal
pasa a ser otro formato como igual de limitar lo que está pasando en algún sentido. Y ridiculísimo porque venimos evolucionando hace millones de años para desarrollar este cerebro que tiene como experiencia fundamental el intentar entender para predecir. Digo, desde que las cositas esas unicelulares que se movían así iban y el alimento simplemente entraba en ellas cuando entraba, y que pudieron desarrollar su primer sistema, que fue de ir hacia el alimento y de escapar de lo que las comía. Ese fue como el primer sistema, y eso... Ir al alimento... Claro, o sea, esa primera cosa lograron hacer el primer patrón neuronal, como voy hacia donde tengo que ir y me defiendo. Y sería me la alejo, agresividad en algún sentido. Sí, y me alejo de lo que me viene a comer a mí. Claro, wow. Y de ahí se deriva todo lo que vino después, se deriva de ese primer mecanismo entonces. Y uno de los mecanismos de supervivencia es la imaginación, en el sentido de poder predecir algo que va a pasar para no ir más cerca del que me va a comer o para ir más cerca del que puedo comer. Tremendo. Y así se generan todos los patrones donde vemos que las migraciones de los animales, etc. Entonces digo, querer luchar con... Los animales también usan como la imaginación. En ese sentido, como el hecho de, no sé, mi gato sabe, o sea, mi gato no vive acá. O sea, se le canta, pero sabe que viene acá a comer. ¿Entendés? Y a veces a dormir, rara vez a dormir, pero a comer en general sí. Digo, y eso es un hecho de la imaginación. Saber si entro a esta casa va a haber comida. Es una predicción que hace que vuelva. Si no, vagaría indeterminado como ese primer organismo unicelular que vagaba indeterminado por el océano. Claro, sí. Y que cuando aparecía comida le entraba y cuando se lo morfaban y ya. Claro. Como que enfoca, en algún sentido, podría ser que la mente o la imaginación o esas cosas como que enfocan la energía hacia la preservación de la vida. Exacto, y hay un hecho del predecir que es inevitable. Y predecir es, o sea, me refiero con predecir a cualquier experiencia de estar imaginando algo sobre el futuro. ¿Y cómo lo hago? A partir de asimilaciones que hago del pasado. Entonces querer dejar de pensar en el pasado me parece una estupidez directamente. Todo esto de poner la mente en blanco y todo eso, no. Y el tantra nunca te va a decir que pasa algo distinto a lo que está pasando. Es simplemente, esto que está pasando, vamos a reconocerlo. Vamos a habitarlo, vamos a observarlo. Digo, más desde afuera es observarlo, más desde adentro es habitarlo. Pero es esto, vamos a relacionarnos con lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es cuerpo, es vínculo, es procesos corporales e información que entra a través de nuestros sentidos, y todo eso en una danza que se está dando, que incluye momentos más hacia el afuera, momentos más hacia el adentro, ¿no? Como en un ida y vuelta constante. Y que, volviendo a lo que habías preguntado hace un ratito, en principio yo creo que lo que nos lleva a decir, bueno, voy a probar esta otra posibilidad, que es, en vez de querer cambiar lo que está haciendo, escucharlo. Yo creo que tiene que haber una información del entorno que lo traiga. Digo, estar escuchando este podcast de pronto y decir, claro, mirá cómo el hecho de siempre estar rechazando lo que es me hace estar siempre en un estado de sufrimiento. ¿No? Y ahí al toque le voy a decir, no, bueno, pero es obvio, o sea, ¿por qué voy a dejar de rechazar lo que es? Y obvio también, ¿no? Digo, no se trata de dejar de rechazar lo que es, sino de justamente darnos cuenta de cómo rechazando lo que es, sufrimos. Total. Porque nunca estamos en contacto con la experiencia que está haciendo, que incluye el hecho de rechazar, no es que lo excluye, ¿no? Sí. Y eso en el Tantra es algo hermoso, que cada partecita que creemos que no es la experiencia, la hacemos parte de la... O sea, no hay nada que no sea la experiencia. Lo único que cambia en el Tantra es, como digo siempre, esto de ir moviéndonos hacia un estado que a mí me gusta llamarle de aprendiz danzante. Esto, como estoy acá, abierto, inocente, abierto de alguna manera al aprendizaje que esta experiencia está haciendo y a la danza que la experiencia me propone. ¿No? Y a estar explorando cómo danzo en la experiencia que está haciendo. Es medio trabalenguas, pero siempre eso, como llevándolo a lo concreto, es eso, es no sé,
como me peleo con mi pareja. Bueno, ciego. Y hay un momento donde puedo darme cuenta, pará. A ver, ¿de qué se está tratando esto? ¿Cómo está mi cuerpo? Mira cómo se cierra, cómo se aprieta con esto. Y cómo se empezó a apretar cuando dijo esto, que quizás significa otra cosa. Pero yo ahí me empecé a apretar y se empezó a armar toda una inercia. Y eso al mismo tiempo no es como la mente diciendo todas esas palabras acerca de lo que es la experiencia, sino que ver lo que está ocurriendo. Tal cual. Darle más espacio a todo y no solo como al punto del dolor, siento, ¿no? Como Claro, hay algo de empezar a ver que la experiencia es un todo dentro del cual hacemos una selección constante de una cantidad de información y de fuerzas inabarcables, pero como ese mismo proceso de selección muchas veces es parte de lo que condiciona de alguna manera la experiencia que estamos viviendo. ¿El proceso de selección? ¿Qué quieres decir con eso? Claro, como de toda la información que hay ahora yo solo estoy percibiendo esta. Claro, ¿no? Claro. Y eligiendo ciertos patrones para reaccionar. Sí, no sé si eligiendo, experimentando, diría yo, experimentando ciertos patrones que se dan. Pero a mí me parece que todo esto es dentro también de un clima de mucha amabilidad, como en esto que para mí es importante destacar de que no podemos nunca estar haciendo algo distinto a lo que estamos haciendo. Total. Y lo que estamos haciendo depende de una infinidad de factores, de cómo esto que somos se fue vinculando con el entorno a lo largo de miles de años, que no controlamos, sobre los cuales no tenemos poder. Entonces, como digo, venimos haciendo lo mejor posible. Cada uno de nosotros en su particularidad y como especie inclusive, que a veces vemos la especie y decimos qué mierda hicimos todos estos años, cómo llegamos a esto, y digo, bueno, igual venimos haciendo lo mejor posible siendo este mamífero asustado ante la inmensidad. Siendo el único fucking mamífero que es consciente de su propia muerte. Sí. O sea, y del misterio que eso implica y de la infinidad de respuestas provisorias que nos venimos dando frente al misterio de la muerte. Y por eso también siento tan importante como esta charla y los espacios que vos brindás, porque venimos haciendo lo mejor posible con todo lo que se nos dio, con la evolución y todo lo que nos llevó hasta acá. Y como que siento, quizá de forma idealista, como que ahora con tanta información disponible está bueno que la gente que quizás no sabe que tiene eso, que en vez de tomar diclofenac puede escuchar su cuerpo, que le llegue como esa info y diga como, bueno, mira, como de a poquito van apareciendo y sembrándose nuevas herramientas en mi ser para en vez de tener que rechazar lo que es, poder habitarlo. Y con eso te quería preguntar como ¿por qué o cómo rechazamos lo que es? Ni idea. A ver, podemos entrarle, pero creo que estoy necesitando ir como algún tipo de ejemplo o algo para que no se me vuelva tan abstracto. Sí, yo si puedo comparto un segundo algo de ahora, que es como ya mismo estar grabando esto en este momento, es como algo dentro mío tiene como una percepción de querer controlar, como que siento algo en el pecho como cerrado de hacia dónde voy, si lo estoy haciendo bien o no, y con esa... Y con eso es como siento que patrones de cómo aprendí a vincularme en las experiencias, en el cual a veces me cuesta como quizá confiar en mi intuición en las preguntas que voy a hacer, o confiar en que el tiempo va a ser perfecto como para que pase, o que no sea, y simplemente como entregarme a lo que está haciendo sin querer controlar, o sea, como algo que
me defiende internamente de querer hacerlo, no sé, perfecto o bien o satisfacer a alguien que me hace como, ni es que rechazo la experiencia, pero siento como un poco de sufrimiento en algún lado. No sé si es rechazar eso, pero sí, está buenísimo. Yo creo que en principio, como hay ciertos animales que tienen una habilidad que el humano viene llevando hasta un extremo, que es esta posibilidad de ver una piedra y dentro de la piedra, una vez más tenemos la imaginación, imaginar una punta de flecha, por ejemplo. ¿No? Como ver algo y ver como un potencial dentro de lo que es, que inevitablemente se traduce también en un rechazo a lo que es. Porque percibo el potencial de lo que es. Digo, creo que esta entrevista podría salir de una determinada manera. Entonces ya estoy como dividido entre la experiencia así como está siendo. Total. Y lo que imagino de cómo podría ser. Total. ¿No? Y esto evolutivamente fue algo extremadamente necesario porque el sapien es un mamífero bastante precario. En términos de que no es ni extremadamente rápido, ni extremadamente fuerte, ni extremadamente ágil. Es bastante precario el sapien. Entonces, evolutivamente la forma que pudo encontrar para sobrevivir fue complementarse con el ambiente a través de ese desarrollo técnico que le permitió ver en la piedra una punta de lanza. Total. Y que la punta de lanza se convirtió en un cohete eventualmente que llega al espacio exterior, ¿no? Pero en la dimensión de lo técnico es el mismo movimiento, ¿no? De ver en algo una potencialidad. Y yo creo que el problema es que como que eso se volvió tan atractivo y tan magnético, y principalmente históricamente somos hoy la consecuencia principalmente de una conquista que se dio en casi todo el mundo entre 5.000 y 7.000 años en el pasado, que fue de las tribus más guerreras sobre las tribus más de contacto. Claro, tremendo. Y que sucedió por el simple hecho que las tribus guerreras vivían en lugares más hostiles. En general, los fríos del norte y los desiertos del sur. Entonces las mejores herramientas ganaron. Entonces, ni siquiera, ganó la necesidad de supervivencia en climas hostiles, que fue llevando a desarrollar, y lo que quería tener es eso, como quedó un desbalance en la especie humana que prioriza muchísimo más esa capacidad que tenemos de ver en lo que es, lo que podría ser, que en ver la magia de lo que es así como es. Como para preservarnos, la preservación ganó. Claro, evolutivamente tuvimos que hacer eso y fue generando cada vez niveles de mayor fascinación, esa capacidad del sapiens de ver la potencialidad en lo que es. Y para mí el problema no es que eso esté mal, ¿se entiende? Y ahí es donde no llegamos al ámbito de rechazar el rechazo, si no estamos ahí. Sí, sino en entender, el desbalance de eso hace que seamos predadores insaciables, que estamos haciendo mierda al mundo, haciéndonos mierda entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más seducidos por lo que podemos llegar a ser, que repito, que por la belleza, la magia de lo que es así como es, ¿no? Y siento que quizás parte también del tantra es que empecemos a recordar algo de esto, de la magia de lo que decimos, y que repito, ¿por qué? Porque muchas veces entonces se traduce en que es hacia afuera eso, y la magia de que lo que sea como es también con todo como hacia afuera. Claro, ahí voy. Como que se habla a veces de aceptación y eso, pero como si yo tuviera que ser alguien que está todo el tiempo aceptando lo que pasa afuera, claro. ¿no? Entonces es rarísimo eso. Sí. Y cuando yo hablo de la magia de lo que es, hablo también de cómo me recaliento por una pelotudez, cómo estoy angustiado porque no llego a fin de mes, cómo lo que sea, y cómo
dentro de eso, que lo más habitual es que inmediatamente aparezca lo resolutivo, o sea, reprimir el enojo para que no se me arme quilombo con otra persona, claro. o ver cómo hago para generar más dinero para llegar a fin de mes, que es necesario, pero nunca se contempla lo otro también, que es, qué angustia que siento. No sé si, quizá idealista, pero no sé si es necesario, ¿viste? Como que no hay mucho experimento de simplemente decir, bueno, ni idea, confío. Escucho, porque a mí me viene pasando mucho últimamente de no tratar de no accionar mucho desde el miedo, desde la culpa. Entonces, como que si me sobrepasa el miedo, la culpa, digo, bueno, este no es el momento para decir, bueno, tengo que hacer más porque de esa forma puedo estar más seguro y no sé qué, sino que, bueno, esto pasará y... como, no sé, también como cuestionarse un poco las necesidades. A veces cuando toco ese lugar siento que es como bajarse de la autopista. Como que siento que a veces este mundo que estamos creando hoy los humanos es una autopista que medio que te lleva puesto y estás ahí tipo, tengo que hacer esto y la carrera y el trabajo y el éxito y todo eso. Es absurdo. Y como si simplemente nos bajamos de la autopista, digo, y sí, sigo teniendo que llegar a fin de mes y que generar estrategias copadas para llegar a fin de mes y un montón de cosas para alquiler, la comida, sostenerlo, pero como si antes, cuando me preguntaste por qué rechazamos, como que siento que está todo esto del desarrollo evolutivo en función de eso y la fascinación que trae y todo, pero que hoy en día se da una terrible presión en función de ser ese potencial que podrías llegar a ser. Total. Que es bien de Occidente eso, que no tiene, que por ejemplo en Oriente no está, porque en Oriente lo mejor que te puede pasar es ser lo que la comunidad necesita que seas. Mira, qué lindo. Sí, hasta ahí, porque digo, después eso... Lindo desde la perspectiva... Porque es igual de polarizado, digamos, ¿no? Como en el mundo polarizado, Oriente hoy en día, digo, porque eso deriva en China, donde claro, de hecho se penaliza cualquier expresión de mucha individualidad. sumisión, ponele. Desde la perspectiva occidental eso es sumiso. Entonces digo, me parece que vivimos en un mundo polarizado entre lo colectivo y lo individual, que a la vez se fue dando así por razones otra vez. Sí. Digo, porque el cultivo de arroz, que es el que hay en China y Japón, es algo que se cultiva en grupo. Mira. Wow. No se puede cultivar arroz solo. No existe. Entonces, vos tenés que estar en función de un grupo que cultiva. En cambio, el trigo, la cebada y el centeno, que es lo que más se viene cultivando en Occidente, e inclusive el maíz, acá más en América, no son... O sea, el trigo, la cebada y el centeno son los cultivos que se pueden hacer totalmente solos. Mira. O sea, dentro de un todo, pero yo puedo estar acá cultivando. El cultivo del arroz no es sí o sí en grupo. Mira, wow. Entonces digo, ya eso desarrolla un modo de percibir donde yo estoy... O sea, el grupo es más importante que yo para que podamos comer. Entró el patrón y quedó. Y acá lo mismo. O sea, no hace falta el grupo. O sea, si yo cultivo más trigo, como más. Entonces... Digo, siempre para traer que todo se da de una manera que... Todo simplemente es ni idea. Alguien en algún momento sembraba trigo y ahora por eso, no sé, envidia. Percibimos más individualmente. Sí. Wow. Individualistamente. Pero bueno, el hecho es que en Occidente percibimos desde un lugar muy individualista y eso genera una sensación de que para ser alguien tengo que como desarrollar toda una serie de cualidades y recursos. Eso... Cuando tomás como dimensión de que somos un pequeño bicho de máximo 2,5 metros en una roquita girando alrededor de pelotas de fuego y decir como, no, sí, claro, sí o sí tengo que ir 9 horas a hacer esto para ser mejor que él y es como... A mí, las dos cosas, ahora con lo que trajiste, las dos cosas al mismo tiempo, me parece absurdo. Y me parece como normal porque evolucionamos a creer que esa es la forma en la cual interactuamos.
Sí, y fíjate que creo que siempre estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, que es no cerrarnos en una posibilidad de mundo o de humano, ¿no? Sino esto. Bueno, hay una parte que puede estar bien, que funcione por objetivos más operativamente o resultadistamente. El tema siempre es el desbalance, y que hoy como especie, más que nada occidente, estamos recontra remil desbalanceados hacia la optimización constante del tiempo y la producción y los bienes, la devastación constante del entorno en función de yo ser más grande, más poderoso, más etcétera. Y de nuevo, ¿está mal? No está mal. Simplemente un desbalance que está implicando mucho sufrimiento. Y que no da lugar a eso, a que la magia de la experiencia pueda ser experimentada. Y que repito, que hoy en día me parece que tiene mucho que ver con esa presión constante en la que vivimos, heredada de lo que en nuestra familia era significativo, valioso, etc., más lo que culturalmente se asume como valioso y significativo, y todo eso como una presión de si no logras eso no sos nadie. Y si lo logras sos alguien. ¿No? Como algo de una presión por ser que para mí se contrapone con el estar. Estoy. No quién sos, sino cómo estás. Y no el cómo estás de bien vos, ¿no? Digo, cómo estás en términos de estoy. Estoy acá experimentando esta experiencia desde lo que hoy estoy siendo, que repito, que es el resultado de infinidad de factores inabarcables, de una multicausalidad insoportable, yendo ni idea hacia dónde, y puedo tener todos mis objetivos de la semana, pero yo no sé a dónde estoy yendo. No sé, como el sábado que yo estaba acá haciendo una clase y terminaba y nos íbamos con mi hijita a la feria y nos encontramos ahí con mi pareja, y cuando me faltaban 15 minutos para terminar la clase vino Clarú, se me paró, se me sentó, me dijo me duele la panza, y de pronto yo no tenía el objetivo de ir a la feria y encontrarme con Maga, de pronto tenía el objetivo, si se quiere, digo, la experiencia, mejor dicho, de estar acá acompañando el dolor de panza de Clarú, que por primera vez estaba llorando del dolor de panza. Bueno, nada, me quedé ahí y de pronto, digo, como que siento que estar tan pendientes de allá hace que perdamos también contacto con la respuesta a cada momento. ¿No? Como la experiencia por sobre el objetivo. Claro. Entonces es eso, como bueno, teníamos un objetivo, no es que está mal tener el objetivo de encontrarnos en la feria, trae un objetivo bien simple, cotidiano, ¿no? Digo, teníamos el objetivo de encontrarnos en la feria. Y algo de lo que sucedió lo modificó. Bueno, es esa danza quizás también, ¿no? Entre una posible trazabilidad que creo desde lo que creo conveniente y lo que lo emergente de la experiencia va constantemente revelando, y cómo voy danzando con eso emergente y cuánto de eso me hace modificar esa proyección o no. Digo, y como que todo eso es parte. Y vuelvo, y creo que hoy como especie, más que en Occidente, repito, estamos muy hipnotizados con el objetivo, perdiéndonos de todo lo que podría haber acá dándose, que es y a la vez eso, ¿no? Como... Porque después se habla de estar presentes, yo qué sé, pero es mucho más simple para mí. Desidealizándolo también, porque sí. Toda la magia está en estar acá, pero estar acá no es... Siento que no es que siempre estás en dicha por estar acá, o sea, simplemente estás acá. Sí, inclusive puedes estar acá sintiendo toda la presión que siento por cumplir los objetivos que me puse, si querés, digo, pero estoy pendiente de eso. O no sé, en el tantra se lleva mucho al deseo, no es dejar de desear como propone el budismo y bla. Es habitar el deseo profundamente
Y la paradoja es que si habito profundamente mi deseo acá, muchas veces ese deseo ya no es tan intenso hacia allá. Inclusive en un vínculo, en un deseo erótico, sexual, ¿no? Me cruzo con alguien que me despierta muchísimo deseo, muchísima atracción. Entonces, si yo habito ese deseo profundamente, lo cual es extremadamente intenso, y mucho de la práctica del Tantra también tiene que ver con aprender a habitar lo intenso, a permanecer en lo intenso, porque si no, ¿qué pasa? Siento un poco de deseo y hago lo que tengo más automático, o sea, ir directo hacia ese objeto de deseo o reprimirlo y tensar toda la musculatura que haga falta para que no se sienta tan fuerte. Entonces la propuesta del Tantra es respirarlo y sentirlo profundamente sin ir hacia allá inmediatamente y sin apretar para que se sienta menos inmediatamente. Si no, lo siento. Y la paradoja, repito, es que el simple hecho de sentirlo intensamente empieza a estar como si fuese a bordo del deseo, me sale decirlo ahora. O sea, no es algo que me lleva puesto ni que tengo que retener totalmente, ¿no? Estoy a bordo del deseo, y a bordo del deseo, en la intensidad del deseo, empiezo a poder moverme junto al deseo. Y ahí de pronto puede ser ir, puede ser quedarme, puede ser danzar el deseo acá. Pueden ser un montón de cosas, pero estoy a bordo del deseo y no es algo que me lleva puesto. Y eso siento que vale para todo, en términos de que yo creo que el Tantra es justamente eso, ¿no? Como ir aprendiendo a habitar la experiencia que es con toda su intensidad y su inabarcabilidad. Y repito, si es habitar, ¿cómo no puedo parar de pensar en objetivos? Bueno, a ver cómo es esto que no puede parar de pensar en objetivos. ¿Y qué pasa en el cuerpo de esto que no puede parar en objetivos? Claro, tremendo. Y ya no es, deja de pensar ante el cuerpo. Claro. Poner la mente en blanco ante el cuerpo. No, es, a ver, ¿cómo es el cuerpo de esto que no puede parar de pensar en objetivos? Y bueno, es un cuerpo posiblemente bastante torpe y tenso. Y a ver, bueno, ¿cómo se mueve este cuerpo torpe? En ningún momento te va a decir, bueno, ahora relájalo. No, si es un cuerpo torpe y tenso porque solo piensa en objetivos, o porque vive reprimiendo su deseo, o por lo que sea, a ver, habitemos cada vez más profundamente este cuerpo que es. Y eso solo, y esa es la gran paradoja, empieza a habilitar otra experiencia de mundo. Y eso es lo que tampoco está tan bueno decir, pero tampoco dejar de decirlo, ¿no? Porque si lo decimos demasiado, alimentamos otra vez la idea de un nuevo ideal, ¿no? De un ¿Decir nuevo... qué cosa? Que acá se habilita otra experiencia de mundo. Como en el sentido de que podemos alimentar otro ideal que sea, ahora tengo que ser tántrico, y tántrico es todo, apertura y presencia y no sé qué sarlanga. Pero un poquito decirlo para que no quede también en un nihilismo y algo que parezca eso. Como... No, sí, habitar lo que es sin juzgarlo y fluir en eso. A nosotros dos nos sirve y ojalá a alguien más le pueda servir. Y como se pueda, ante todo, como se pueda. Gracias. Bueno, corazón, muchas gracias por este viajecito. Si quieras repetimos, que está divertido. Y es una ventanita, ¿no? Este es un mundo infinito para explorar y experimentar. Entonces, bueno, la ventanita, a ver si se empieza a despertar una curiosidad también de querer experimentar. Y bueno, si esto abrió alguna ventanita en algún lado, saber que está la Casa Volcán disponible para patear la puerta abierta y entrar y aceptar. o no, y simplemente darle un espacito. Aquí estamos. Lo importante es que aquí estamos. Vamos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Para mí fue un placer entrevistarlo a Wem, y si tenés ganas de entrar más en contacto con lo que él comparte, puedes seguirlo en las redes de Casa Volcán. Te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo.